Hola, buenos días a todos. Bienvenidos una vez más al análisis del mercado de las criptomonedas y como siempre empezaremos haciendo un pequeño comentario de cómo va la sesión y iremos inmediatamente con una noticia. Antes de nada os recuerdo que tenéis un link de referidos de Binance con un 20% de descuento en comisiones, lo tenéis en la descripción. Podéis abrir la cuenta cuando queráis y vais a tener siempre ahí disponible ese 20% de descuento en compraventa de monedas dentro del exchange. Bien, vamos a comentar un poco cómo va la sesión. Hemos tenido una jornada ayer bajista, bastante bajista en las bolsas y arrastró al Bitcoin. Hoy también ha empezado un poco flojo, pero parece que está empezando ya a recuperar de nuevo. Nos ha dejado claramente marcada una resistencia, que luego lo comentaremos. Y se retrasa un poco el movimiento de momento hacia la zona de máximos, pero yo espero que posiblemente eh, dentro de 2 semanas o una cosa así estaremos seguramente, pues bueno, 2 semanas, yo creo que antes incluso. Antes de 2 semanas, quizás eh, sí, quizás en la semana que viene, porque las bolsas yo creo que van a empezar a repuntar. La semana que viene quizás estemos acercándonos ya a máximos. Lo que pasa que nos ha venido esa corrección en la bolsa y ha trastocado un poco esa recuperación que estaba produciéndose. Aún así, como decíamos ayer, el comportamiento del Bitcoin ha sido mucho mejor que el de las bolsas y bueno, está mostrando cierta fortaleza y eso es bastante positivo, ¿no? En cuanto a noticias, no tenía ninguna muy destacada. Sí que he leído por ahí pequeñas cosas de adopción en distintos países, lo que pasa que no era tampoco demasiado destacado. Y lo único que vamos a comentar es lo siguiente, que es esta noticia, que hay un analista que le dice a Tesla que se deshaga de Bitcoin para recomprar mientras las acciones se desploman junto con las de MicroStrategy. Bueno, las acciones están cayendo porque está cayendo la bolsa, entre otras cosas, pero bueno, este analista dice, Gary Black, de Goldman Sachs, cerró su posición en Tesla después de que la compañía comprara 1,5 billones en Bitcoin, esquivando una caída del 28%. Ahora está pidiendo a la compañía que se deshaga de Bitcoin para recomprar acciones. Es decir, le está pidiendo a Tesla que venda los Bitcoin para comprar acciones propias ahora que está cayendo un 28%. Evidentemente esto es lo que dice el CEO de Goldman Sachs. Por supuesto, Elon Musk no lo va a hacer y de hecho, seguramente si le sugieren que venda Bitcoin, posiblemente Elon Musk dirá, ah, sí, pues compro más, seguramente. Porque no creo que le guste nada que nadie le diga lo que tiene que hacer. Entonces lo más probable es que haga justo lo contrario y vuelva a comprar. Mm, la- el- la- lo que está diciendo este analista es una tontería como un piano. Ya lo hemos comentado en el otro canal, en el canal de mercados. Si veis las acciones de NIO y las acciones de Tesla que se dedican a lo mismo, tienen un mismo comportamiento técnico, una misma caída, seguramente en porcentaje será similar, y el gráfico es calcado. Parecen dos gráficos, uno calcado encima del otro. Entonces la caída no tiene nada que ver con la compra de Bitcoin por parte de Tesla, porque NIO no ha comprado Bitcoin y ha hecho la misma figura técnica, la misma caída y en el mismo tiempo, desde el mismo día. Así que pretender hacer creer a la gente que Tesla está cayendo porque ha comprado Bitcoin, aparte de estar intentando engañar a la gente, o sea, no me parece ni ético ni, vamos, me parece bastante sucio intentar engañar a la gente haciendo creer que Tesla está cayendo porque ha comprado Bitcoin. Y encima pretender decirle lo que tiene que hacer a Elon Musk, cuando Elon Musk seguramente tendrá muchísimo más criterio que esta persona, pues me parece patético, ¿no? Entonces, no sé si alguien se atreverá a ponerle en su sitio, pero si esta persona sale en algún sitio comentando esto, el entrevistador debería ponerle en su sitio y decirle, ¿y qué ha pasado con NIO, que es una empresa igual que Tesla y que ha tenido el mismo comportamiento y no ha comprado Bitcoin? Porque es que es para dejarle en ridículo delante de la gente diciendo esas tonterías. Pero bueno, a lo que iba con esta noticia es que están intentando desprestigiar al Bitcoin una y otra vez, como siempre, ¿no?
con argumentos estúpidos como este, porque no tiene ningún sentido, y encima metiendo miedo, porque como diciendo, vende y cómprate acciones propias como para asustar a la gente, para que piensen, jo, si vende ahora Tesla, se desploma el precio. Tesla no va a vender Bitcoin. Tesla lo ha comprado, pues como lo ha comprado Michael Saylor, para tenerlo en el largo plazo. Y lo único que puede hacer Tesla es comprar más. A Tesla le da igual que caigan sus acciones un 28%, como dice aquí. A Tesla le da igual, el mercado es así. Todavía está muy por encima desde el último rally alcista que empezó en 400 dólares la acción de Tesla. El mercado tiene esas cosas, sube a veces y a veces baja. Y cuando se recuperen las bolsas, que es lo que ha hecho que caigan las acciones de Tesla, pues las acciones de Tesla se recuperarán. Igual, y aunque tenga los Bitcoin y aunque tenga o no tenga los Bitcoin, da igual, las acciones de Tesla, el 7% de su liquidez en Bitcoin no va a hacer que Tesla baje. Porque aunque valiesen cero los Bitcoin, ese 7,7% de su liquidez representa solamente el 0,18% del valor de la empresa. Un 0,18% del valor de la empresa no justifica ningún movimiento respecto a ese activo. Ninguno. O sea, no es nada. Tesla no tiene prácticamente nada en Bitcoin. La que se podría haber perjudicada por Bitcoin es MicroStrategy, que tiene un montón. Es un montón de porcentaje de su empresa Bitcoin para MicroStrategy. Pero Tesla para nada, o sea, es ridículo decir eso, ¿no? Y aquí nos dice otra persona en Twitter, nos dice, no quiero que vuelva a comprar acciones, dijo el usuario de Twitter Technotic, quiero que invierta en crecimiento y ganen otros 1.000 millones en su posición de Bitcoin. O sea que hay gente que, bueno, le está dando un poco de palos a este personaje, ¿no? Pues eso. Simplemente comentar esa noticia y para que veáis que cuando cae el mercado siempre sale algún tonto intentando meter miedo. Como los que empiezan a decir que va a haber un crack en la bolsa y tonterías similares. La bolsa, que la tenemos aquí, los índices, este es el SP500, ha caído hacia un canal de largo plazo, hacia esta parte baja del canal, se está apoyando ahí y lo más probable es que vuelva a rebotar y vaya a máximos de nuevo. Yo creo que para abril estaremos otra vez en máximos históricos en el SP500. Aquí de crack no hay nada. Si lo que hay es dinero a manta y se sigue imprimiendo, la gente va a seguir comprando acciones. Si no, ¿qué vas a hacer con el dinero? ¿Te lo vas a comer? Ese dinero que hay por ahí circulando de más tiene que ir a algún sitio. No vas a comprarte bonos que tengan una rentabilidad negativa. Tendrás que comprar acciones. Y la gente otra vez va a comprar acciones, da igual. Si ha caído, pues precisamente por eso. Ha caído un 28% Tesla, la gente va a comprar Tesla. Y va a volver a subir. De crack no hay nada. Solo hay, pues, gente con ganas de meter cizaña nada más. Bien, vamos con el análisis. Decíamos, días un poco complicados por el tema de la bolsa, pero ya estamos empezando a recuperar. Ya hemos visto cómo la bolsa parece que ha tocado el suelo y parece que viene recuperando un poco. Esta es la línea de tendencia bajista que tenemos que superar. En cuanto la superemos nos vamos a los 48.764. Ahí le va a costar un poco porque para que llegue ahí la bolsa tiene que recuperar. Pero claro, si llega aquí y la bolsa ya ha subido bastante, pues luego le va a costar superar ese nivel, ¿no? Pero de momento creo que va a superar esta línea bajista y va a acercarse a esa zona. Luego ya veremos a ver más adelante a lo largo del día qué es lo que ocurre. Pero en principio esta es la línea de tendencia importante que tiene que superar. Si superase los 48.764, evidentemente se iría hacia el siguiente nivel, que son los 49.670, pero parece complicado que hoy vaya a poder ir más allá de los 48.764 en principio. Vamos con las altcoins.
Aquí tenemos. Bien, One Inch la tenemos todavía bajista, todavía no nos ha dado ninguna pista de que se vaya a recuperar. Tiene que hacer una vela positiva que envuelva varias velas anteriores y todavía no lo ha hecho. AAVE se ha ido un poquito para atrás de la resistencia, de esos 8.377. Tiene que volver a tomar suelo en esa zona y volver a arrancar. El mercado no está muy propicio de momento. Cardano rebota un poco, todavía podría bajar un poquito más hacia la zona de los 2000, ya sería 2100, está ya más arriba, 2100, 2135, porque cada vez esta línea va subiendo más. Todavía podría bajar un poco a esa zona, pero ya parece que está encontrando suelo, porque está muy cerquita del máximo relativo anterior, que es esta zona, y ya ha rebotado un poco. Algorand, retrocediendo un poco, lo rechazó ayer el 2382, el día no es muy propicio y entonces se producen correcciones. Aún así, está en zona de compra para Algorand. Vamos a seguir un poco. Bueno, ARPA sube un 7%, llevaba estos días bastante bien, bueno, el día de ayer sobre todo. Fijaros hasta dónde ha llegado, la resistencia casi de los 115 en 2 días. Hay monedas que se están un poco desmarcando de la tendencia general. Ya vimos ayer también audio, como subía bastante. Hoy estamos viendo ARPA también. Bueno, AirSwap se ha quedado todavía un poquito estancada en esa zona, muy cerca de los 411 que son soporte. Ayer intentó arrancar, no pudo, pero seguramente en cuanto el mercado se lo permita irá hacia la zona de los 500. Atom bien, rebota de nuevo en esa zona más o menos de soporte. Ayer decíamos que era una buena zona de compra donde estaba. Le está costando un poco porque el mercado pues no es muy propicio, ¿no? Pero bien. Audio también, buen comportamiento en los últimos días. Otra que se desmarca de la tendencia generalizada y consigue esas ganancias. Band un 1,8% de retroceso, no termina de arrancar, no se le ve muy buena pinta. En teoría, esta zona de los 25.047 es zona de compra, pero no arranca con claridad. O sea que si alguien ha entrado por esta zona y puede vender con ganancias, mejor salir y buscar otra moneda que esté un poco mejor, porque esta de momento está bastante floja. Básica Tensión Token está bastante bien, solo baja un 1%, aguanta en el soporte de los 1388 y en cualquier momento puede volver a arrancar porque ya ha demostrado fortaleza durante este movimiento alcista y ahora solamente está consolidando esa subida seguramente para volver a subir. Bell, hemos comentado estos días aquí que estaba en buena zona para entrar, esta zona de los 4.460, está rebotando, puede ir hacia esos 5.248 y lo puede superar en cualquier momento. Binance se mantiene estable más o menos en ese nivel de los 47.000. Ha roto la línea de tendencia, pero no se le ve floja porque si no ya estaría cayendo desde hace tiempo y está aguantando bastante bien ahí arriba. Seguimos. BTCST mejorando un poquito, se va a ir a por esa línea de tendencia e intentará ponerse por encima de nuevo. Este pequeño movimiento bajista está a puntito de superarlo y en cuanto lo supere pues quizás vaya a por los máximos anteriores. Seguimos un poco. CHR, que ayer tuvo una subida espectacular, pues hoy corrige. La zona de soporte ahora es los 146. En esa zona, en teoría, debería rebotar. El movimiento de estos días fue muy bueno y seguramente continuará en cuanto el mercado esté un poco mejor. Chiliz también continúa fuerte. A pesar de que lleva ya unas subidas espectaculares, parece que aguanta en esa parte alta y podría seguir subiendo quizás. Compound pierde el soporte, 2% abajo. Es muy pronto todavía para saber seguro si lo va a perder o no, porque queda mucho día por delante y durante el día podría recuperarlo. Pero en principio, si lo pierde, podría ir a la zona de los 8.899 a buscar soporte. Coti sigue subiendo, está disparadísima también. Una moneda que se está comportando muy bien y
le da igual un poco la tendencia del resto, sigue subiendo de momento. CRV, que ayer me la preguntaron, pues está intentando hacer suelo en esta zona de los 420, en cualquier momento podría rebotar hacia la zona de 520. CTSI, otra que también se está comportando positivo últimamente, también buena pinta, está roto los 448, hace un par de días tenía mis dudas, el día 3 no me daba muy buena sensación, pero ahora sí que tiene mejor pinta. DAS retrocediendo también, bueno, sigue estando en tendencia bajista de momento. Digibyte ha pegado la subida que decíamos hasta 130, 140, pero después se ha ido para atrás. El que haya estado puesto ahí con las órdenes de venta, pues lo ha podido vender. No sé si ha sido pues eso, un movimiento brusco que ha tenido en un momento dado, pero por lo menos ha dado esa oportunidad, ¿no? Día sigue estando en zona interesante, parece que quiere empezar a subir, no está el mercado tampoco muy propicio y aún así lo está intentando, por lo tanto yo creo que en cualquier momento se puede ir hacia la zona de 5.500, incluso 5.800. DOC rompiendo la resistencia de los 105, lleva una subida también fuerte, pero bueno, yo no iría detrás de los precios después de 2 días subiendo tanto. DOT rompió la línea de tendencia alcista que tenía, lo comentábamos, lo intuíamos hace 2 días, decíamos que la sensación era de que iba a romperla y posiblemente se vaya a la zona de 66.000 a tocar suelo. En esa zona se podría empezar a comprar de nuevo porque la moneda se comporta muy bien. Elrond también estable de momento. De momento hay que esperar un poco a ver si corrige para volver a entrar. ELF aguanta muy bien en la parte alta del gráfico, es otra que también va un poco a su aire y si rompiese los 590 pues podríamos tener subidas fuertes. ENJ corrige después de grandes subidas en los últimos días, es normal también. EOS más o menos estable, estaba estos últimos días intentando salir de los mínimos pero de momento no puede y hoy tampoco de momento es el mejor día para intentarlo. Igual luego a la tarde cambia la cosa, pero de momento ahora a la mañana está un poco difícil el mercado. Ethereum tampoco logra ponerse por encima de la resistencia, sigue siendo resistencia, sigue sin poder avanzar de ahí, esa parte baja del canal. FED continúa con el movimiento alcista, decíamos que podía llegar hasta 820, era esta zona de por aquí, todavía le queda un poquito. Comportamiento genial desde los mínimos. En esta zona de aquí durante todo este tiempo estuvimos diciendo que había que acumular. Vamos a ver qué más hay por aquí. GRT retrocediendo de nuevo. Si tocase la línea verde sería una buena zona de entrada. Si tocase esa línea. Es complicado que vaya tan abajo, pero bueno, cosas más difíciles se han visto. Hard. A ver, vamos a acercarnos un poco. Bueno, tiene la resistencia de los 5.431, que es clave. Si pasa eso se pone en subida libre. Por otra parte, el soporte es este, más o menos, que es justo donde está ahora. Si lo pierde serían caídas hacia la zona de los 2.546. Si aguanta, pues puede empezar a rebotar hacia el siguiente nivel, que son los 3.520. ICX retrocediendo después de las fuertes subidas de ayer. Tuvo una vela impresionante. Ahora está pagando un poquito las consecuencias de esa vela. IOTA, buena subida. Ya veíamos también por aquí que parecía que no iba a caer. 9,7% en un día malo. Tiene bastante buena pinta IOTA para el medio plazo. Cava en zona de soporte. Desde aquí debería rebotar otra vez hacia los 9.000 y pico. Buena zona de compra en teoría. Kyber Network llega a zona de venta de los que hayan comprado en esta zona de por aquí abajo, por lo menos venta parcial, los que hayan estado acumulando.
era buena zona para acumular, lo estuvimos diciendo varios días. Esta zona es ya para ir soltando poco a poco, puede llegar todavía más arriba a la zona de 4.950, pero la subida ya está bien. Link continúa bajando, continúa floja, no hay mucho que decir. Litecoin lo mismo, una moneda que no levanta cabeza, bastante mal. Mana corrigiendo un 9%, las subidas que llevaba estos días eran muy fuertes y bueno, lo normal sería caer hacia la zona de 670 como mínimo. Matic frena un poco las caídas, pero todavía no nos dice nada, todavía podría seguir cayendo hacia la línea de tendencia. Aunque cuando están así tan fuertes a veces te sorprenden y se escapan, ¿no? Pero bueno, es que si no cae en esos precios, complicado para entrar. Maker retrocediendo de nuevo, como Compound también está cayendo y Aave tampoco se mueve al alza, pues estamos viendo caídas también en Maker. Nano un 3,96% de subida, parece que empieza a reaccionar. Este gráfico está bastante mal estructurado, no tiene ninguna línea de tendencia válida, no tiene nada. Entonces es complicado analizar, pero con esta vela que está cubriendo las anteriores da la impresión de que quiere empezar a subir. Nier retrocediendo, aunque se está apoyando en la línea de tendencia y yo creo que todavía tiene recorrido para ir hacia la zona de los 1020. Neo en zona de soporte sigue ahí, cansando a la gente. Ocean casi llega ya a los 2400, bueno, de hecho ha tocado 2400, era la zona que decíamos desde que estaba por esta zona de aquí, que decíamos si compras en esta zona seguramente irá a 2400 y ya está, otra que ha dado un buen resultado. OGN retrocediendo después de la gran subida de ayer a niveles de soporte, de ahí debería volver a rebotar. Omísego no termina de reaccionar tampoco, bajada del 1,87%, está muy parada en esa zona, en cualquier momento también tiene que empezar a entrar dinero ahí. Ontology se mantiene por encima de los 193, ahí rebota un poco y todavía tiene bastante recorrido hacia la zona de 244 e incluso 269. ORN sigue alcista, no hay mucho que decir de esta moneda, más que está alcista. Está en máximos históricos, no tiene... De momento está alcista, no hay mucho que decir. Con una línea de tendencia muy acelerada, que es esta, y nada más, de momento se apoya ahí. Si la rompe en algún momento, pues podría entrar alguna corrección, pero es que no hay mucho más que decir. Está alcista. Pearl, un 32% de subida, ya ayer reaccionaba, la sacábamos aquí y bueno, continúa con esas subidas fuertes. En 2 días ha pasado de valer 117 a valer 204, una subida espectacular. Sigue habiendo especulación, como ya veis. Lo que pasa es que las que se están comportando bien son monedas pequeñas y poco líquidas ahora. En el rally que hubo de altcoins en enero, fueron todas y sobre todo de las más grandes, pero en este caso solamente son algunas pequeñas que se están desmarcando. QLC, por ejemplo, es otra que está subiendo bien, ya está rompiendo, si cierra ahí ya sale de esta consolidación y se va hacia los 173 o más arriba, ¿no? Incluso. Qutun ayer tuvo un rebote importante del 10%, hoy está consolidando un poco delante de la resistencia de los 1229 y seguramente intentará romperla. No sé si hoy o mañana, pero lo intentará. En cuanto el mercado esté un poquito mejor, desde luego. Riff hizo muy buena vela ayer, acabó por encima de los 80, la de hoy es un poco de consolidación. Debería haber sido otra vela alcista seguramente, si el mercado hubiese estado un poco mejor. Pero como el mercado está un poco renqueante, pues en vez de ser una vela alcista, es una vela de consolidación. No es mala vela, si mañana cambia un poco el panorama y las altcoins tienen un buen día, seguramente Riff será una de las que empiece a arrancar también. REN sigue estando en zona de compra, estos últimos días ha ido poco a poco descendiendo, en esos niveles yo creo que está muy bien, me parece buena compra a estos niveles. RLC rompiendo los 3.354, aunque todavía con dudas. Vamos a ver cómo cierra esa vela a la noche, habrá que analizar. Rose, como decíamos, había roto ayer otra vez los 206 al alza, se acercaría a los 266, ha tocado 264.
seguramente intentará romper ese nivel e irse hacia los 300. RSR estable en la zona de los 121, no hay mucho tampoco que comentar en esta moneda. Run me crea mis dudas, tiene posibilidades de volver a por los máximos, incluso a la zona de 12.400, pero estas últimas velas ponen un poco en peligro ese movimiento, porque estamos muy cerquita de esta línea alcista y si la pierde tendríamos corrección, así que vamos a vigilar un poco esa línea por lo que pueda pasar. Sol bajando un 2,59%, acercándose a la línea de tendencia. Bueno, ahí parece que tendrá sus más y sus menos. Veremos a ver si la aguanta o corrige. Stratis rebotando en los 2.421, que es el soporte, y con buena pinta, con pinta de subir un poco más, incluso hacia la zona de los 3.100. STX muy bien, en algunos momentos ha llegado a estar por encima de 3.000. Siempre hemos hablado muy bien de esta moneda, solo que le costó muchísimo arrancar. Dijimos que cuando rompiese los 1.700 se iba a disparar y es lo que ha hecho. Y la corrección ni siquiera ha bajado a 1.700 para dar una segunda oportunidad de entrada, sino que se ha disparado otra vez y además está a punto de pasar los 2.739, lo que le pondría en subida libre. Le pondría en subida libre. Bien, seguimos. Teta subiendo un 1,80%. Yo ya comenté que no voy a ir detrás de los precios. Tetafuel también está subiendo un montón ya, se ha disparado enormemente, muy lejos de la línea de tendencia alcista. Tomo Chain sigue estando en zona de compra. En estos niveles de 3.700 es un buen nivel porque seguramente en cualquier momento, en cuanto el mercado esté un poquito bien, va a ir a los 4.600. Por lo menos eso pienso. Un FI recupera un 7%, no ha llegado a tocar todavía el soporte, todavía podría caer un poco más a esa zona de 57.983 o incluso a la línea de tendencia, esa línea azul que tenemos ahí un poco abajo. Uniswap se ha frenado después de la subida de ayer, pero está muy cerquita de los máximos anteriores. Vamos a ver qué es lo que ocurre en esa zona. Es una zona bastante importante. BET sigue positivo, parece que puede ir hacia la zona de los 114, 115. Soporte ya sabemos que tiene en la zona de los 97 el primero, y luego pues el más importante es este de 77. Wabi sigue avanzando poco a poco. Fijaros, cuando estaba en esta zona baja de los 380 y algo, comentábamos que era zona de compra. Ahora ya hay que aguantar la posición hasta por lo menos 558. Si rompe 558 incluso puede subir más. OneChain se ha quedado un poco atrás, pero seguramente lo mismo en esta zona que es zona de entrada, poco a poco irá hacia los 1992. Waves está un poco mal, no la vamos a comentar mucho porque sigue estando mal, no se mueve apenas. Vamos a ver un poco más que tenemos aquí. Stellar no termina de reaccionar tampoco. Nada, intenta, pero ayer intentó, pero hoy no continúa, o sea que se queda ahí estancada. Monero lo mismo, ayer intentó recuperar los 4.518 y hoy retrocede en esa zona de resistencia. Ripple baja, ayer subió un poco porque parece que están intentando salir del juicio de alguna manera ilesos, y yo creo que eso ayer cotizó al alza y hoy pues se va un poquito para atrás. Tezos también rebotando un poco en una zona de soporte muy importante. Si rebota un poco más podría llegar a 879, pero no se le ve mucho de momento, mucho fundamento a Tezos. Está bastante perjudicada con respecto a otras, muy cerca de los mínimos y le cuesta muchísimo cada vez que sube ganar posiciones, ¿no?
Zcash, mal comportamiento, igual que Dash, igual que Monero, sigue estancada, sigue bajando. Tuvo un despertar a partir del 9 de febrero hasta el 13 de febrero, que parecía que empezaban a sobrevivir estas monedas, pero luego ha sido un espejismo, se han ido otra vez para atrás y otra vez vuelven a estar estancadas como llevan haciendo ya mucho tiempo, ¿no? Cílica baja un poco, seguimos pensando que puede llegar a 215, 220, vamos a ver los próximos días. Y ZRX sigue estable en esa zona, en teoría, zona de compra, y desde ahí en cualquier momento debería arrancar. Lo que pasa que ya veis cómo son los arranques de estas monedas, ¿no? Te pegan subidones de repente y si no estás dentro ni te enteras porque empieza a subir y suben en un momento, ¿no? Pues aquí yo creo que en cualquier momento va a empezar una vela alcista que le puede llevar hacia la zona de 3600, pero no sabemos cuándo va a empezar. Bien, para terminar volvemos al Bitcoin como siempre, a ver cómo lo dejamos. Aquí lo tenemos, 47.320 ahora mismo, intentando romper esa línea bajista, lo estamos dejando ahí muy cerquita de la línea bajista. A ver si para la tarde está más estable en la zona de los 48.400 o una cosa así, y permite que las altcoins, que algunas de ellas no tienen mala pinta, empiecen también a tener rebotes importantes, ¿no? Así que nada, espero que os haya gustado el análisis. Al que le haya gustado, que dé un like, compartid en redes sociales para que el canal pueda seguir creciendo. Si no estáis suscritos, suscribiros y dadle a la campanita con todo para que os avise cada vez que hay un vídeo nuevo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!